¿Cómo están? Bienvenidos a la unidad uno de la materia Estado, Sociedad y Seguridad. Acá estamos con el profesor Alfredo Espíndola y la idea de esta clase es analizar el texto de Aníbal Dauria y de su libro Teoría Crítica del Estado, y también proponerles que a partir de esta clase, que va a trabajar con los conceptos de la historia y la evolución del Estado, la definición, los elementos, dónde colocamos a la sociedad civil y algunas precisiones que le vamos a hacer a la hora de que ustedes puedan abordar este texto, también que tengan en cuenta que luego de esta instancia teórica le vamos a proponer una actividad para que ustedes puedan testear, para que puedan evaluarse sobre lo que han aprendido de esta unidad uno, que como ustedes ven en el programa, junto a otras unidades, conforma esta primera parte de la materia del módulo uno, ¿sí? Que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con el poder. Así que los dejo en manos de Alfredo. Bueno, hola, ¿cómo están? Ahora vamos a compartir pantalla para que puedan trabajar con el texto apoyándose, así como yo lo voy a hacer, en unas diapositivas que también van a quedar subidas al aula virtual. Entonces, bueno, acá, como primera medida, estamos indicando que el tema es Estado-Sociedad. Como les decía Florencia, es el primer tema que forma parte de los tres grandes temas que tenemos en la unidad número uno. Este Estado y sociedad tiene que ver con, como les indicaba Florencia, la obra de Aníbal Dauria, Teoría y Crítica del Estado. Entonces empecemos. Primero vamos a tratar de trabajar con lo que es la noción de Estado. Luego nos vamos a aproximar a la noción de sociedad, y creemos que es capital que ustedes puedan trabajar con estos dos conceptos, porque justamente esta materia versa sobre la vinculación que existe entre Estado, sociedad y seguridad. Entonces, el punto de partida básico es que podamos manejarnos con estas dos nociones con algún grado de precisión. Entonces, primero empecemos a trabajar con la noción de Estado. En este sentido, ustedes van a ver que el autor lo primero que hace es situar el origen de la palabra. Antes de avanzar sobre su significado, se detiene en el origen de la palabra. Y en este sentido, lo que señala es que eh, lo crucial, lo que a nosotros nos interesa, es que la palabra en su uso político nace en la modernidad, concretamente en los siglos XV y XVI, en Europa Occidental, eh, y ya en el siglo XV sí significa simplemente poder de mando, gobierno, régimen sin mayores especificaciones, pero gana en precisión a partir de fines del siglo XV y ya en el siglo XVI, cuando Estado significa, como significa hasta nuestros días, cuerpo político sometido a un poder central, soberano e independiente. Y van a ver que esta nota de centralidad es una de las que resultan fundamentales cuando hablamos del Estado, de poder centralizado. Es interesante tener en cuenta, aquí recuperando otro autor argentino, porque Dauria lo es también, el hecho de que la palabra Estado, que empieza a usarse con el significado que tiene hasta nuestros días, a fines del siglo XV, comienzos del XVI, es empleada en todas las lenguas europeas, tanto en las latinas como en las germánicas e incluso en el checo entre las eslavas. Y todas esas lenguas usan la misma palabra, Estado, del latín status, para designar al Estado. Esto en cuanto al origen de la palabra en su uso político. Veamos ahora lo que es el significado de la palabra en su uso político. Y aquí es bien didáctico Dauria cuando diferencia como tres sentidos en los que en su uso político se emplea la palabra Estado. En un primer sentido, que es el sentido como más básico, de hecho es el que se usaba en el derecho político, eh, es la forma de caracterizar tradicionalmente al Estado. En este primer sentido tiene que
entenderlo como una realidad política que resulta de la copresencia de tres elementos: territorio, población y poder. En un segundo sentido, ya denota la realidad política que resulta de la presencia del poder solamente, es decir, del orden político. Y en este segundo sentido no es que se prescinde por completo del territorio y de la población, es decir, que no se les asigne importancia, sino que lo que se entiende es que no se trata de un elemento definitorio, verdaderamente especificante de lo que es el Estado, y se queda solamente con el elemento poder. Y en un tercer sentido, que es el sentido sobre el cual se va a montar el análisis de Aníbal Dauria, es aquel que lo caracteriza como una realidad política que se corresponde con el orden político que específicamente surge en la modernidad, a partir de los siglos XV y XVI en Europa occidental. Entonces, como ven, está, digamos, el DNI del Estado tiene que ver con un lugar y un tiempo determinado. Lugar, Europa occidental. Tiempo, siglos XV y XVI, modernidad. Y si nosotros en este tercer sentido lo estamos caracterizando al Estado de esa manera, ya con esto estamos diciendo dos cosas importantes. Primero, que las realidades políticas premodernas, es decir, anteriores a eso que surge en el siglo XVI en Europa occidental, no pueden ser designadas con la palabra Estado. Entonces nosotros no podemos hablar de Estado ateniense, hablamos de polis ateniense, no hablamos de Estado romano, sino de imperio romano, no de Estado medieval, sino de feudalismo. ¿Por qué? Porque es la forma de hablar con precisión. Si nosotros nombramos a cosas distintas con la misma palabra, introducimos confusiones. Y ahí Dauria, de una manera jocosa, dice, nosotros no podemos decir, hablar, digamos, refiriéndonos a los medios de locomoción, de la misma manera mencionando una palabra para denotar al caballo, una bicicleta o una moto. Bueno, acá pasa lo mismo. Solo la realidad política que surge en los siglos XV, XVI en Europa occidental es lo que se llama Estado. Y por eso, Dauria, y aquí viene la segunda precisión, nos dice, decir Estado moderno es una tautología, es decir, es redundante, es decir lo mismo, porque Estado es esa realidad política que surge en los siglos XV y XVI en Europa occidental. Van a ver ustedes en muchos textos que sí se habla de Estado moderno, eh, pero la toma de posición de Dauria en este sentido, nosotros la tomamos en consideración porque cuando hablamos de Estado a secas, en principio lo que estamos entendiendo es que estamos hablando de esa realidad política que surge en los siglos XV y XVI en Europa occidental. Esto en cuanto al significado ya de la palabra Estado. Ahora bien, hay que hacer algunas precisiones. ¿En qué sentido? En que afirmar que el Estado nace en los siglos XV y XVI en Europa occidental, como venimos sosteniendo, no implica que nosotros debamos pensar que nace en ese tiempo y en ese lugar y aparece perfectamente recortado y delimitado. No, no. ¿Por qué? Porque el Estado, como cualquier otra realidad política, como cualquier otra forma de orden político, se trata de un proceso histórico, es decir, aparece recortado en el tiempo, recostado, perdón, en el tiempo, y por tanto nunca van a encontrarse con un cambio radical, con un giro copernicano de 180 grados, sino que el Estado va implantándose de manera gradual y además en procesos que no son lineales, sino que implican marchas y contramarchas, avances y retrocesos. Si tuviésemos nosotros que imaginarnos cómo se va gestando eso que denominamos Estado, más útil es pensar en el movimiento de olas y contraolas en una playa, avances, retrocesos, que el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, no se trata, insisto, de procesos lineales. Tampoco este Estado se implanta, esta realidad política Estado, como una creación ex novo, es decir, desde cero, sino que siempre tiene antecedentes, como cualquier realidad política. Así nosotros incluso hasta la nota especificante más característica del Estado, que es el principio centralista, el poder centralizado, ya se encuentra presente en los imperios antiguos,
De hecho, era una gran preocupación, por ejemplo, en el Imperio Romano, cómo llegar a todos los confines del imperio. Se encuentra esta centralidad también presente en el Imperio de Alejandro, en los imperios romanos medievales, la referencia acá es claramente al Sacro Imperio Romano Germánico, o aún en la Iglesia Católica medieval como estructura de poder. En este sentido, todas estas estructuras son entidades protoestatales, son realidades políticas que no son técnicamente Estado, pero tienen en su germen algo que luego se resuelve y se desenvuelve como Estado a partir de los siglos XV y XVI en Europa Occidental. Y otra especificación, el Estado no surge como realidad política en todo tiempo y lugar al mismo tiempo. Es decir, no es que desde que surge en el siglo XV-XVI en Europa Occidental resulte implantado en un montón de partes al mismo tiempo. No. Esto obedece a procesos históricos graduales, progresivos, y si por ejemplo nosotros pensamos en nuestra realidad, en el Estado argentino, no piensen que el Estado argentino surge con la Revolución de Mayo de 1810. En todo caso, es la resultante de un proceso que se da entre 1810 y 1880, que es cuando recién aparece una realidad política semejante a lo que es el Estado hasta nuestros días. E incluso piensen que hay muchos ámbitos que todavía no acceden, muchos ámbitos humanos, quiero decir, que acceden a la calidad de Estado aun cuando tienen la voluntad política de constituirse como Estado. Piensen, por ejemplo, en Palestina, un ejemplo eh, tan actual. O piensen, por ejemplo, en las demandas independentistas de los vascos en España o de los catalanes. Entonces, está la voluntad, pero no está, digamos, todo el entramado de otros elementos que se necesitan para que se pueda hablar en esas realidades sociológicas propiamente de un Estado. Ahora bien, ya teniendo más o menos caracterizado tanto el significado en su uso político como las precisiones que hemos realizado, avancemos un poco hacia la búsqueda eh, delimitar los elementos definitorios del Estado, que es algo que, digamos, Dauria realiza bien pormenorizadamente. Pero antes de emprender ese camino, para poder precisamente, digamos, justipreciar la significación de cada uno de esos elementos, primero enmarquemos todo esto en una caracterización global. Y en este sentido lo que hace Dauria es contraponer el orden político medieval al orden político moderno, bajo la idea de que si nosotros queremos caracterizar algo, muchas veces está bueno caracterizarlo por oposición a otra cosa. En este caso, a la realidad política precedente, el orden político medieval. Y entonces, si nosotros tenemos que caracterizar a lo que es el orden político medieval frente al orden político moderno, hemos de decir que, por un lado, ¿qué pasa con el poder? Mientras que en el orden político medieval nos encontramos frente a un poder poliárquico, y esto es crucial que lo tengan presente, es decir, la característica de eh, el feudalismo como realidad política es que se estructura a partir de un poder con múltiples centros. Entonces está por un lado el papado, por otro lado está el imperio, por otro lado está el rey, por otro lado están los señores feudales, todos con una porcioncita de poder político. Esto desaparece en el orden político moderno, en donde nos encontramos con un poder centralizado en todas sus expresiones, como poder burocrático, jurídico, militar e impositivo. En el orden político medieval nos encontramos con un sistema de múltiples lealtades superpuestas en función de los múltiples centros de poder. Recuerden que lo característico del feudalismo era la relación de vasallaje que se establecía entre un señor, ¿ah?, y una persona que era un inferior al cual este señor le otorgaba una tierra, y a cambio de esa tierra, ese vasallo le otorgaba lealtad y a su vez recibía del señor protección militar, por ejemplo. Bueno, esa relación de vasallaje se replica en toda una enorme pirámide estratificada
en donde el rey, ¿ah?, es el señor de los príncipes, que a su vez son los señores de otros señores más chiquitos, que son los vasallos, de que son señores a su vez de otros vasallos. Bueno, esto desaparece en el orden político moderno, en donde con el poder centralizado hay una única lealtad, porque es único el centro de poder. ¿Mm? En el orden político medieval hay múltiples territorios. ¿Por qué? Porque esa relación de vasallaje que genera distintos niveles de lealtades se ejercita a partir de distintos territorios que se van fragmentando. En el orden político moderno, en cambio, hay un territorio único. En el orden político medieval, el deber de obediencia es personal, jerárquico y escalonado. ¿Por qué? Porque la relación de vasallaje es una relación eminentemente personal entre el señor y el vasallo. Mientras que en el orden político moderno, y aquí mucho tiene que ver el derecho como regulador de este vínculo, hay un deber de obediencia más abstracto, en donde la relación es entre el soberano y los súbditos, quienes mandan y quienes obedecen, pero desprovista por completo de ese vínculo personal característico o del orden político medieval. ¿Mm? Bien, entonces, a partir de las consideraciones que hemos hecho, digamos, diferenciando un poco entre lo que es el orden político medieval y el orden político moderno, ya podemos avanzar en determinar cuáles son los elementos definitorios del Estado. Y en este sentido, Dauria nos dice, el Estado implica la disposición exclusiva de qué. Por un lado, ejército y fuerzas de seguridad permanentes y profesionalizadas. Por otro lado, una burocracia. Por otro lado, un régimen impositivo que es vital para el sostenimiento económico tanto de la burocracia como del ejército y la fuerza de seguridad interior. Un derecho que es creado, aplicado por la burocracia, perdón, y finalmente el monopolio de la coacción, que también sostiene el edificio, es vital para el sostenimiento de los elementos anteriores y que va a ser un elemento que a nosotros nos va a concernir en particular, porque nosotros en esta materia vamos a tener una aproximación a lo que va a ser fundamentalmente el contenido nuclear de toda esta licenciatura que tiene que ver justamente con el poder coactivo del Estado. Y finalmente, a partir de esta delimitación de lo que son los elementos característicos definitorios del Estado, es que él lo define como forma del orden político característica de las sociedades modernas, fundada en el monopolio de la coacción sobre un determinado territorio por parte de una jerarquía burocrática, policial, militar, jurídica e impositiva. Y aquí yo lo que hice fue desagregarles, digamos, las partes componentes de esa definición para que ustedes puedan, digamos, descomponiéndola, ver cómo en torno de la misma ustedes tienen en síntesis compacta todos los elementos característicos del Estado en la propuesta de definición que brinda Dauria. ¿Ah? Entonces tenemos que es una forma del orden político, una entre múltiples, es decir, el Estado es una realidad política, como lo es el feudalismo, como es la polis, como es el imperio romano. Pero característico de las sociedades modernas. Y acá esta definición nos está dando el anclaje espacio-temporal. Al decir sociedades modernas, ya estamos hablando de qué, del siglo XV y XVI. Y la modernidad es un fenómeno europeo occidental, al menos en sus orígenes. Entonces tenemos el anclaje espacio-temporal. ¿Que se funda en qué? En el monopolio de la coacción. Y aquí resuena con fuerza el elemento tradicional poder, que era central en el primer significado o primer sentido y segundo de las significaciones del Estado. Luego tenemos el territorio, elemento territorio. Jerarquía, elemento poder. Y da cuenta de la relación de asimetría, porque si hay alguien que está por encima, hay alguien que está por debajo. Y esa jerarquía es burocrática, policial, militar, jurídica, impositiva, que también corresponde al elemento tradicional poder. ¿Qué hice yo entonces a partir de esta propuesta de descomponer esta definición? Ir, digamos, a la casa, buscar los elementos tradicionales del Estado: territorio, población, poder. Y ustedes ven que están presentes todos, salvo
el elemento población, el elemento humano, pero no piensen que no está, sino que simplemente no está enfatizado, porque en realidad, por ejemplo, podemos encontrarlo cuando está la referencia a sociedades modernas y también lo volvemos a encontrar en la mencionada existencia de una relación de jerarquía, en donde los que obedecen, los que mandan, son justamente el elemento humano. Entonces, hasta aquí tenemos lo que es la significación para Dauria de lo que es el Estado, cuáles son sus elementos, y podemos avanzar hacia lo que es la segunda parte de lo que ustedes tienen que trabajar con este texto, que es la sociedad. Y para significar a la sociedad, lo que propone Dauria justamente es ver cómo es entendida en la antigüedad griega y en el feudalismo medieval versus cómo es entendida en la modernidad. ¿Mm? Entonces es fundamental que nosotros nos ubiquemos pensando que la sociedad que nosotros estamos caracterizando es la de la modernidad, pero nuevamente, nada mejor que caracterizarla diferenciándola de la concepción precedente. En este caso, la que corresponde a la antigüedad griega y al feudalismo medieval, en donde nosotros podemos hacer diferencias, ¿no? No es que no existan, pero en esta aproximación más macro no nos detenemos en eso. Es decir, hay una gran diferencia entre la antigüedad griega y el feudalismo medieval que tiene que ver con ¿qué? Con la emergencia del cristianismo, ¿no? Que va a modificar las lealtades, que va a introducir en la sociabilidad política con fuerza el elemento sobrenatural, ¿no? Pero que a los efectos prácticos que nosotros estamos persiguiendo, ¿no? Hay una relación de continuidad en lo basal entre antigüedad griega y feudalismo medieval, y una diferencia muy grande a propósito de cómo es la sociedad en la modernidad. Entonces, vayamos estableciendo estas distinciones. En primer lugar, en la antigüedad griega y en el feudalismo medieval ustedes van a ver que no hay una distinción cabal, justamente lo hablábamos recién con Florencia, entre sociedad y orden político. ¿Mm? Entre lo público y lo privado, en definitiva. Están absolutamente compenetrados, entrelazados. Y por eso es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando Aristóteles habla del son politikon, está considerando que el hombre al mismo tiempo es animal político y animal social. Cuando dice son politikon no se debe traducir literalmente animal político, porque el hombre a un tiempo es animal político y social. Mientras que en la modernidad que aparece una radical distinción entre sociedad y orden político. Otra diferencia. En la antigüedad griega y el feudalismo medieval hay una visión organicista en las relaciones individuos-sociedad. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ustedes tienen que tratar de aproximarse a esta idea eh, porque en torno de la misma hay un montón de elementos que después les van a permitir captar con mayor precisión lo que es la sociedad moderna. ¿Qué pasa en la antigüedad griega y en el feudalismo medieval? Hay una visión organicista en las relaciones individuo-sociedad, que implica que el todo es superior a las partes, en el sentido de que la persona aislada no es una persona completa, dice Dauria, como una mano amputada no es propiamente una mano por estar separada del cuerpo. Y esta idea de que el todo es superior a las partes, entonces, establece una diferencia central entre el individuo y la sociedad. Y adviertan que incluso en términos ontológicos, es decir, del ser, tienen una naturaleza ontológica diferente. ¿Por qué? Porque el todo es más que la parte, es superior. Y además implica que lo público tiene enormes dimensiones. Es decir, en el mundo antiguo y en el mundo medieval, lo público tiene una dimensión inimaginable en nuestros días. Piensen ustedes que en la antigüedad hasta existía, a la par de la religión familiar de los lares imanes, la religión civil. En cambio, en la modernidad, en un proceso, digamos, que se inicia en el Renacimiento, pisando la última parte de la época medieval, siglos XIV, XV, y un poquito antes también, a partir del Renacimiento, y especialmente a partir del humanismo,
ya en el siglo XVIII, aparece que la visión individualista en las relaciones individuo-sociedad, es decir, pasamos de la concepción organicista a la concepción individualista, en la cual ya el todo no es superior a las partes, ni tiene una naturaleza ontológica distinta. De hecho, el individuo es el que tiene prioridad sobre la sociedad, que es entendida como un mero agregado de individuos reunidos por el interés, pero que carece de vida propia, ¿no? Entonces, concepción organicista, el todo es superior a las partes y tiene entidad diferenciada. En la concepción de la modernidad, la parte es superior al todo, que no es más que un agregado de partes. Y en este caso, un derivado de esta situación es que lo privado se expande hasta alcanzar dimensiones como parecidas a las que tenemos hoy en día. Y finalmente, mientras que en la antigüedad griega y el feudalismo medieval, la sociedad como mundo humano no se opone al mundo natural, de allí que para Aristóteles el hombre es animal por naturaleza. En la modernidad, una cosa es la sociedad y otra cosa es el mundo natural. Están por completo separados. Pues bien, a partir de esto es que nosotros podemos entender que Dauria caracteriza a la sociedad en la modernidad como un algo que está disociado por completo del orden político, sociedad separada del Estado. De hecho, pasa a ser lo otro del Estado, pasa a ser la esfera de los intereses particulares, ¿sí? Y pasa a jerarquizar lo privado por sobre lo público. ¿Por qué? Porque lo privado se expande enormemente y la sociedad pasa a ser la expresión de los intereses particulares, que comprende el interés económico, pero no solo él, sino también, por ejemplo, el interés cultural, deportivo, religioso. Y hasta aquí entonces tenemos compuesta un esquema de sociedad tal y como la plantea Dauria como frente al Estado. Así, Dauria definirá a la sociedad como el ámbito de las relaciones humanas que el Estado deja fuera de su acción coactiva directa. Y vean cómo en la definición de Dauria el énfasis está colocado en el Estado, porque de alguna manera, en términos más abreviados, podemos decir que para Dauria la sociedad es lo que queda fuera de la acción coactiva directa del Estado. Esto está aquí. Sin embargo, me parece importante que junto al texto de Dauria hagamos unas especificaciones que ustedes las van a tener a partir de esta clase asincrónica y a partir de las diapositivas estas. ¿Mm? Después, por ejemplo, en la clase sincrónica podemos volver sobre estas cuestiones y sobre cualquier otra sobre la que tengan inquietud, naturalmente. Y en este sentido, ¿qué es lo que queremos acá especificar? Que Dauria parte de que la sociedad a partir de los siglos XVII a XIX se configura como sociedad civil, esto lo dice en el texto, con lo que la tajante división modernidad-sociedad pasa a ser modernidad-sociedad civil, pero se mantiene la nota central distintiva que el autor marca en tanto sociedad civil como sociedad, se trata de espacios sobre los cuales el Estado no ejerce acción coactiva directa. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que nosotros en la actualidad, digamos, queremos tomar noticia, perdón, de que en la actualidad se ha generalizado una nueva distinción conforme la cual los ámbitos de la sociabilidad humana no son dos, sino tres. No basta que nosotros diferenciemos entre Estado y sociedad o Estado y sociedad civil, sino que hoy pensamos en un esquema triádico, en un esquema en el cual en realidad la sociabilidad humana se resuelve en tres espacios: Estado, mercado y sociedad civil. Y nos interesa que ustedes, a los fines de esta materia y de la carrera, tengan bien diferenciado el rol de la sociedad civil, porque ustedes lo van a ver tanto en nuestra materia como en otras, como una cuestión, digamos, dilemática y como una cuestión que tiene estrecha relación con la cuestión seguridad. Entonces, por eso avanzamos un poquito sobre el texto de Dauria para seguir con esta distinción entre Estado, mercado y sociedad civil, para que la tengamos en cuenta y signifiquemos a la sociedad civil más o menos a partir de los elementos que ahora les vamos a plantear. ¿Qué es lo que básicamente estamos diciendo en este esquema de tres? Que el Estado corresponde al ámbito de lo público,
que el mercado corresponde al ámbito de lo privado concernido en las relaciones económicas con fines de lucro, es decir, es el ámbito de lo privado que tiene que ver con el mundo de la economía. Se busca ganancia, rédito, renta. Y finalmente el tercer ámbito, el ámbito de la sociedad civil, se corresponde con el ámbito de lo privado, como el mercado, pero en realidad, ¿de qué se ocupa? La sociedad civil mira tanto al Estado como al mercado, tanto al ámbito de lo público como al ámbito de lo privado concernido en las relaciones económicas, pero no lo busca ocupar, no busca poder político, no busca lucro, es decir, no busca estar ni en el mercado ni en la sociedad civil, sino que busca controlarlos. ¿Mm? Busca controlarlos bajo alguna idea de bien común. Por eso es un tema que constituye una preocupación central en los estudios politológicos contemporáneos, es un tema central cuando nosotros pensamos seguridad, porque la sociedad civil se presenta como un actor que no está en el Estado, pero que se ocupa de la cosa pública. Está en la esfera privada, en el ámbito de lo privado, pero mira la esfera pública e incluso también mira la esfera privada concernida a relaciones económicas, es decir, al mercado. ¿Qué es sociedad civil? Bueno, según el objeto, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, que según el objeto tenemos de medio ambiente, religiosas, de derechos humanos, de ayuda humanitaria, como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, pero también forman parte de la sociedad civil otros interlocutores centrales para el Estado, como son los movimientos sociales. Pensemos en los movimientos de mujeres, en los movimientos de los pueblos originarios, en los movimientos de la diversidad sexual, LGTBIQ+, que incluso estas ONGs ni siquiera se localizan en los estados, sino que son muchas veces internacionales. ¿Mm? También forman parte de la sociedad civil otro actor que incluso lo precede en su entidad diferenciada, que son los sindicatos, que tienen que ver justamente con la defensa de los derechos de los trabajadores. Las organizaciones comunitarias también son sociedad civil, los clubes deportivos, los comedores, las asociaciones de vecinos. Que ustedes, por ejemplo, cuando vean seguridad eh, y fuerzas de seguridad, van a ver que hay todo un tema de control de la seguridad con la colaboración de los grupos de vecinos de los barrios. Bueno, por eso es importante que ustedes tengan bien diferenciada la noción de sociedad civil. Y en definitiva, entonces, nosotros podemos ver que podemos pensar que existe un Estado y una sociedad, un Estado y una sociedad civil, o en el esquema de esta pirámide que se propone, digamos, en la actualidad, pensar al Estado, a la sociedad civil y al mercado. Y hasta aquí entonces una clave de ingreso a partir de lo que estamos hablando, a partir de las diapositivas, al texto de Dauria. ¿Mm? Y ahora quisiera escuchar a Florencia a ver qué le resonó de lo que venimos hablando. ¿Mm? Algunas precisiones nada más para que ustedes tengan en cuenta a la hora de la lectura, pero ya cerrando para que no nos explayemos demasiado. Con respecto al texto, tengan en cuenta a la hora de la sociedad civil o a la hora de abordar el tema de Estado, que Dauria no solamente da su punto de vista, sino que lo lleva hacia las críticas de estos conceptos, porque todos han tenido críticas. Cuando habla de la sociedad civil, les habla de la dimensión liberal, de la dimensión socialista, pero no se detengan demasiado en eso. A nosotros lo que nos interesa de este texto es que puedan identificar esta evolución histórica y este término genérico de orden político que la sociedad se ha ido organizando de distintas formas en la antigüedad, en la Edad Media, pero solamente reservar el concepto Estado, como les decía Alfredo, para situarlo en la modernidad. La definición de Estado, en la página 47, los elementos del Estado, y Dauria todo el tiempo vuelve a la centralidad, ¿sí? Me parece clave el esquema que le hizo Alfredo en separar las características de esa forma de organización social y política de la antigüedad y la Edad Media y contraponerla a la modernidad. Toda esta concepción o esta visión organicista versus la visión individualista creo que va a ser clave para abordar los próximos conceptos, uno de ellos
es el monopolio de la coacción o el monopolio de la fuerza, que lo van a ir viendo de distinta manera, y me voy con este interrogante. Entonces, si hablamos de seguridad, ¿por qué siempre está en cabeza del Estado la obligación de garantizar la seguridad de los individuos? Y recuerden todo lo que venimos hablando en esta unidad, todo lo que vienen leyendo, porque esto va a ser clave para abordar los próximos conceptos. Nos vemos en el aula. Nos vemos. Che, pero... espera.